Bueno, pues bienvenidos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a seguir con la serie que estamos estudiando tan interesante de Jonás. Jonás, el hombre que salió corriendo. El título es muy sugerente, ¿verdad? Y hemos visto algunas de las razones por las que Jonás tomó esta decisión, pero vamos a ver cómo Dios obró en la vida de Jonás e hizo de él pues un siervo fiel, que comprometido, que bueno, pues obedeció al Señor, ¿no? Eso lo vamos a ver en el estudio de hoy y bueno, también un poquito en el último estudio, que es el capítulo 4 de la semana que viene. Pero Jonás, un profeta de Dios, un hombre al que Dios llamó para que fuera a llevar un mensaje a los asirios y en concreto a la ciudad de Nínive. Vamos a ver hoy el capítulo 3, ya estuvimos viendo cómo surge este llamamiento del Señor, de Dios, a Jonás, y cómo Jonás pues tenía muchos prejuicios y además tenía miedo porque los asirios eran tremendos, ¿no? Eran personas muy sanguinarias, sobre todo con sus enemigos eran terribles, ¿no? Y entonces Jonás sabía que muy probablemente lo matarían, ¿no? Y más cuando Dios le pide que vaya allí y que proclame, como dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que tenía que ir a decirle todas las barbaridades que estaban haciendo. Y claro, pues a nadie le gusta escuchar, ¿no? Estas cosas, y menos aquella gente que eran tremendamente sanguinarios. Pero ya vimos lo que pasó en su vida hacia Tarsis, la tormenta que Dios levantó, muy significativo que Jonás estaba en la bodega del barco durmiendo. Los paganos, marineros que eran paganos, que no eran creyentes, habrían seguramente de muchas religiones, ellos estaban orando a sus dioses porque tenían miedo, en cambio Jonás no, ¿vale? O sea que es como si estuviera dada la vuelta a la tortilla, ¿no? Jonás, que era el que tenía que estar orando y clamando a Dios, pues no lo hizo, en cambio los paganos estaban orando a sus dioses, ¿no? Pero Dios interviene. Hay una conversación entre los marineros, el capitán del barco y Jonás, y le preguntan el por qué, sabiendo que él era profeta, el por qué les había sucedido todo esto. Y claro, Jonás le dice pues que el culpable es él, está huyendo de Dios, y la única forma de que la tormenta se calme es ofreciéndolo como si fuera un sacrificio, ¿no? Tirándolo por la borda, y ahí veíamos como el lanzamiento, en realidad la palabra original era alzamiento, ¿no? Veíamos una conexión con lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. También estuvimos viendo durante que él estuvo, pues lo tiraron por la borda, pero Dios mandó un pez, porque Dios tenía unos planes, ¿no? Y esos planes, los planes de Dios siempre se cumplen. Entonces envió un gran pez que lo tragó, y ahí estuvo Jonás durante 3 días, hasta que nos decía el capítulo 2, el versículo 1, que ya prácticamente al final de esos 3 días es cuando lo pasó tan mal ahí dentro, ¿no? Y clamó a Dios con todo su corazón. Y entonces, pues, tenemos en el capítulo 2 una oración preciosa que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Y como, pues, el versículo 8 dice, el versículo 9, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, ¿no? O sea, ahí vemos el cambio, como esa experiencia ha cambiado de criterio Jonás, le ha cambiado la perspectiva, y ahora pues realmente él está preparado
para obedecer a Dios en esta misión tan importante que Dios le había dado de llevar el mensaje a los asirios. Así que tenemos la renovación del llamamiento en el capítulo 3, versículos del 1 a 10. Yo creo que este texto del capítulo 3 es como una segunda oportunidad que Dios le da a Jonás, ¿no? Todo vuelve a comenzar de una forma muy parecida que al principio. El llamamiento que vamos a ver es casi idéntico al primer llamamiento, pero hay una cosa que ha cambiado muy significativamente, y es que ahora Jonás ya no es el mismo que el hombre que salió huyendo de la presencia de Dios y se dirigió en dirección contraria. Ahora Jonás está preparado, capacitado para poder llevar adelante la obra que Dios le ha encomendado. En los versículos, eso lo tenemos, ese llamamiento, segundo llamamiento, podríamos decir, lo tenemos en los versículos del 1 al 3. En los versículos de 3 al 9, Jonás se pone en marcha en su misión hacia Nínive para predicar el mensaje. Es un mensaje de destrucción, ¿eh? ¿Os acordáis lo que veíamos en el primer capítulo, verdad? Es un mensaje de destrucción y evidentemente pues esto incluía la posibilidad del arrepentimiento, porque si ellos se arrepentían de su maldad, Dios los iba a salvar, ¿no? Pues el resultado de esta, podríamos decir, macroevangelización que él hizo allí, pues es realmente algo inusitado, ¿no? Ni Jonás lo esperaba, ni nadie podría esperar que esto sucediera, pero Dios tiene el control, Dios es poderoso y Dios es experto en hacer estos milagros, estas transformaciones y estos cambios. Dios hace esto en personas y también en pueblos y en sociedades, ¿eh? Dice el versículo 5 que los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí, bueno, lo único que puedo decir, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que realmente pues hubo arrepentimiento, ¿no? Vemos como realmente pues el mensaje surtió efecto y se arrepintieron, ¿no? O sea que todo un pueblo, fijaros, todo un pueblo sin excepción por la predicación de un hombre. Esto es algo sorprendente, ¿eh? Uno solo, pero con Dios. Porque con Dios, aunque seamos uno solo, somos mayoría. Siempre que estemos en el propósito y en el plan de Dios. Pero el resultado es algo sorprendente, cómo todo un pueblo cambió de actitud y se arrepintieron, ¿no? Y Dios les dio una segunda oportunidad, tanto a Jonás como también les dio una oportunidad de restauración a los asirios, ¿verdad? Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y yo creo que también Dios nos da a nosotros segundas oportunidades. La oportunidad de rectificar, de cambiar en aquellas cosas que nos equivocamos o que caemos. Dios quiere echarnos una mano, quiere ayudarnos y Él quiere que formamos parte de su proyecto, que Él quiere llevar adelante la misión y cuenta con cada uno de nosotros. Y cuando Dios tiene un propósito, pues aunque nosotros tengamos prejuicios, tengamos miedos, Dios nos va a ayudar y nos va a capacitar para que su obra siga adelante. Podemos decir que Jonás aprendió la lección y sabía pues que era más peligroso
desobedecer a Dios que llevar a cabo esa misión que a él le parecía tan peligrosa, ¿no? Aunque tuviera que estar solo en medio de un pueblo cruel, denunciando la impiedad y el castigo, ¿no? Pero es peor, es terrible, ¿no? Desobedecer a Dios, salir corriendo, eso es más peligroso, ¿no? Y él lo vivió en su propia carne, ¿no? Que ir adelante con el auxilio, el apoyo de Dios para llevar adelante la misión que Dios nos haya puesto delante, ¿no? Que nos haya encomendado. Pero 3 cosas muy importantes. Primero, Dios no cambia el mensaje. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 3. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Vale? No lo suaviza, ni cambia absolutamente nada, ni acomoda el mensaje, sino que el mensaje sigue siendo el mismo. En segundo lugar, Dios da a Jonás una segunda oportunidad como se la dio a Pedro y a Juan Marcos y a otros, y también posiblemente a alguno de nosotros, ¿no? Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y en tercer lugar, el mensaje no es un mensaje de salvación, sino que es un mensaje de destrucción, como podemos ver en el versículo 4, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto es un mensaje de destrucción, ¿no? No es un mensaje de salvación. Pero luego vamos a ampliar esto un poquito más. Así que dice el versículo 3 que se levantó Jonás y se fue a la ciudad, que era una ciudad grande en extremo, como de 3 días de camino. Y el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es una advertencia. Y los hombres de Nínive, nos dicen los versículos siguientes, que creyeron a Dios porque la fe es obediencia a la palabra de Dios. Y esta es la fe que salva, precedida por el arrepentimiento que manifestaron ellos de una forma muy, muy expresiva, ¿no? Con esto del cilicio, sentándose en ceniza, era una forma que ellos tenían de expresar el luto, ¿verdad? Así que vamos a entrar un poquito ya, después de este resumen, en el texto. Vamos a pedir la bendición del Señor, que nos guíe y que podamos recibir su palabra esta tarde. Gracias, Señor, por estos momentos con tu palabra delante de ti. Gracias porque tú nos hablas. Gracias por el ejemplo de estos grandes siervos, Señor, que tenemos en tu palabra. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y también para tu pueblo, para la iglesia y también para esta ciudad, Valencia, y para este país, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a tener todos nuestros proyectos de acuerdo a tu plan, Señor, que todo lo que hagamos esté de acuerdo a tu voluntad, para que no fallemos, para que no erremos, Señor, para que podamos realmente ser colaboradores tuyos en el plan que tú tienes de salvar a muchas personas. Gracias por el ejemplo de Jonás y te pido que sea de gran bendición para mí, para mi familia, para mis hermanos y para todos los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino.
Bueno, no conocemos el tiempo que transcurrió desde que el pez lanzó a Jonás en la playa hasta que él llegó a la ciudad de Nínive. No se nos dice cuánto tiempo transcurrió, pero lo que sí que nos dice el texto es que él nada más entró en la ciudad, empezó a proclamar la palabra de Dios, ¿no? Una gran ciudad, y él entra en esta ciudad, en una ciudad amurallada. Recordáis que era una ciudad con unas murallas muy altas, muy anchas, en la que podían pasar 3 carros a la vez, muy protegida, y Jonás cruza por la puerta, entra dentro de la ciudad, y, y allí, nada más entra por la ciudad, ya empieza a proclamar el mensaje que Dios le ha dado, ¿no? Es prácticamente lo mismo que tenemos en el capítulo 1, ¿no? Levántate, ve a la ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a la ciudad y comenzó a proclamar la palabra, conforme a Jehová le había mandado. O sea que no cambió absolutamente nada. Lo que debemos subrayar aquí es la gran misericordia de Dios. No solo salvando a Jonás, sino que también restaurándolo como profeta. Esto es algo tremendamente maravilloso, ¿no? Como Dios lo salva, pero además lo restaura como profeta. Cuando Dios rescata a alguien del pecado y le da vida, es para darle una misión. Cuando Dios nos rescata, es para que luego nosotros estemos capacitados para servirle. Y Dios nos rescata y nos salva para darnos un propósito en la vida. Y ese propósito es servirle a Él y proclamar su palabra y dar testimonio del gran amor de Dios. Dios me rescató a mí y te rescató a ti para que le sirvamos. Dice en 1 Corintios 12, 1 al 31, un texto que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Que él habla de que Dios repartió dones espirituales a cada uno de sus hijos. Todos los creyentes tenemos al menos un don para servir a Dios, a nuestros hermanos y a la sociedad. Por lo menos uno. Pero en muchos casos vemos a hermanos que tienen 2, 3, varios dones, ¿no? Y Dios da esos dones a sus hijos para que les sirvamos. Un don es una capacidad especial. Así como Jonás Dios le dio una capacidad especial, ¿no? Él era su profeta y él tenía el don de comunicar la palabra de Dios. Y Dios le da ese don para que su voz sea oída. Pues de la misma forma, Dios nos da dones, y un don es la capacidad que Dios nos da para realizar una tarea o un servicio. Y hay, dice el apóstol Pablo, que hay diversidad de dones y de ministerios, y todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, creyentes que han nacido de nuevo, tienen uno o varios dones. La palabra siempre dice por lo menos un don, pero generalmente se suelen tener varios. Y esos dones son para el servicio. O sea que todos hemos sido rescatados, como Jonás, ¿no? Y nosotros hemos sido rescatados del pecado y de la muerte para servir a Dios. Rescatados con un propósito. Rescatados para servir a Dios, a nuestros hermanos y a la sociedad. Para colaborar con Dios, con este plan maravilloso que Él tiene de salvar a muchos y de edificar su iglesia. Así que si has creído en Jesucristo como tu único Salvador y Señor, tienes al Espíritu Santo.
Y Él te ha capacitado para servir. Dice en la palabra que somos embajadores de Cristo, ¿no? Y Él nos capacita para poder servir. Exactamente como le pasó a Jonás. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de esto. Y el Señor también nos ha dado un propósito, una misión, como le dio a Jonás. Y ese propósito, esa misión es que seamos luz y sal en todo el mundo. Dios nos rescata para que seamos luz y sal. Esa es nuestra misión. Jonás fue rescatado para ir a Nínive, para llevar la luz de Dios allí. Y nosotros de la misma forma somos rescatados de la muerte y del pecado, nos saca del pecado, nos libera del pecado y nos libera de la muerte, que es la separación de Dios, nos acerca a Él, para que podamos ser embajadores suyos allá donde vayamos llevando la palabra de Dios, para que seamos luz y sal en este mundo, para que seamos embajadores del amor. No sé si has pensado en esto. Dios quiere que tú y yo seamos embajadores de amor. Y la gente tiene que ver el amor de Dios en nosotros, en nuestras relaciones, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos, en cómo la fidelidad que tenemos en nuestros trabajos, con nuestros amigos. Jonás fue rescatado para servir. Y de la misma forma tú y yo somos rescatados para servir a Dios. Como ya dijimos en la introducción, Nínive era una ciudad muy grande. Según las excavaciones, pues tenía un perímetro de 10 kilómetros. Imaginaros, una ciudad grande, ¿no? En aquella época. Con sus murallas, con todo lo que tenía, ¿no? Pero lo importante aquí no es la importancia geográfica o física que pudiera tener la ciudad. Porque realmente lo importante para Dios eran las personas que habían allí, que vivían allí en aquella ciudad. Siempre lo importante para Dios son las personas. Siempre. Para Dios lo importante no es lo material, ni lo físico, ni lo económico. Lo importante para Dios son las personas. Y esto es algo que nunca debemos olvidar. Que Dios lo que quiere es rescatar personas, sacar personas de lo profundo del barco, ¿no? Como hizo con Jonás, para que luego le sirvan. Jesús quiere rescatar personas de la muerte, de la esclavitud del pecado, nos quiere liberar para que le sirvamos. Yo creo que, claro, ahora sí Jonás entendió la urgencia del mensaje. Y nada más entrar por la puerta de la ciudad, ya empieza a predicar la palabra. Dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aleluya, ¿no? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice, y llegó la noticia hasta el rey, versículo 6, de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. La noticia llegó hasta la misma presencia del rey, ¿no? El profeta no se esperó al protocolo que normalmente se seguía, ¿no? Cuando uno iba a una ciudad, pues lo primero es llegar al lugar donde uno se alojaba, pues preparar todo, acomodarse, presentarse a las autoridades, seguramente llevaría algunas credenciales
Y bueno, pues eso ocupaba un día entero prácticamente. Y el segundo día, pues ya uno empezaba a hacer el trabajo que tenía que realizar en la ciudad. Pero el texto nos dice que inmediatamente, nada más entrar en la ciudad, empezó a predicar la palabra, el mensaje de Dios. Esto nos habla de la urgencia. Yo creo que esto también para nosotros es importante, porque también en nuestros días hay un punto de urgencia en el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Porque es urgente que prediquemos la palabra de Dios. Porque Dios quiere que las personas se salven. Y por las profecías sabemos que el Señor viene pronto y nosotros tenemos que predicar la palabra, porque mientras hay vida, hay oportunidad de predicar la palabra. Pero sabemos que estas cosas, habrá tiempo, habrá de gracia, de arrepentimiento, hasta que el Señor venga, pero el Señor viene a hacer justicia. Y entonces es importantísimo que las personas que no conocen a Jesús entiendan el Evangelio y se arrepientan de sus pecados para que un día puedan estar con Él. Mirad, todo aquel que escucha la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios provoca fe en las personas. Y la fe en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, nos salva. Nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios y nos da la oportunidad de estar por toda la eternidad con Él. Mientras hay aliento de vida en las personas, hay oportunidad de arrepentimiento. Uno puede aceptar la oferta de Dios, ¿no?, de salvación. Pero después de la muerte viene el juicio. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Y a todas las personas, amigos, vecinos, conocidos que están cerca de nosotros, tenemos que llevarles el mensaje de salvación para que ellos puedan reconciliarse, para que Dios los salve y puedan estar con ellos por toda la eternidad. El profeta no esperó al protocolo, no. El primer día entró predicando el mensaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No podemos quedarnos en casa, ¿verdad? Nada más nos den la libertad de salir, que termine la alerta, ¿no?, por la epidemia, tenemos que empezar a predicar la palabra de Dios. Porque el Señor viene pronto y Él va a establecer su reino de una forma definitiva y va a hacer justicia. Y todos los que hayan creído en Él se salvarán. El mensaje es es un anuncio de juicio que implícitamente llama al arrepentimiento. Va a haber juicio, pero si se arrepienten, Dios los va a salvar. Y Jonás, nos dice el texto, que no quitó ni puso ni una coma del mensaje que Dios le había dado. Hay de los que añadan o quiten parte de la revelación que Dios nos ha dado, del mensaje que tenemos que comunicar. Es un mensaje de salvación, de amor, de gracia, de misericordia. También es un mensaje de arrepentimiento. Porque Dios quiere salvarnos. Y para nuestra salvación tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que dejar lo malo, lo que ofende a Dios, lo que nos separa de Dios. La Biblia lo llama pecado. Pues eso hay que apartarlo, pedir perdón a Dios, arrepentirnos para poder vivir como a Él le agrada, ¿no? Ese es el mensaje que Jonás predicó. Si lo hacemos de esta forma, sin quitar ni añadir nada,
al mensaje principal, eterno, que es el mismo mensaje desde el principio al final de nuestros días, no nos tenemos que preocupar del mensaje, porque los resultados van a ser tremendos. Como ocurrió en Nínive. Si nosotros, nuestro mensaje es el mensaje de Dios, predicamos la esencia del mensaje de Dios, lógicamente adaptado a la sociedad nuestra, ¿no? De nuestros días. Pero el mensaje de salvación, de arrepentimiento y de amor y de salvación y de restauración y de perdón de pecados, entonces va a venir un fruto precioso que Dios va a traer como trajo en Nínive, ¿no? Aquí en el versículo 4 la palabra que dice destruir, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad al camino de 3 días, predicando, diciendo, de aquí a 40 días será Nínive destruida. Bueno, esa palabra destruida es como si dijéramos, en el original, es como si puesta la ciudad al revés. Y eso conlleva la posibilidad de la conversión. O sea, que Dios estaba dando una posibilidad, si se arrepentían, de conversión, ¿no? De las personas. Y la predicación de Jonás tuvo, como podemos ver, un éxito inmediato. Fue algo tremendo, ¿no? Y dice que creyeron, ¿a quién? ¿A Jonás? No. Dice que creyeron a Dios. Creyeron a Dios, porque el mensaje era Dios. Era Dios quien hablaba. Jonás simplemente era el mensajero, el profeta. Pero el mensaje, la palabra, era de Dios. Y aceptaron el mensaje como de parte de Dios. Bueno, esto es algo maravilloso, algo tremendo. Por eso que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como hemos predicado a una persona el mensaje de Dios, sencillo, claro, limpio, sin quitar y ni añadir. Y hemos visto cómo lo han recibido como de parte de Dios y eso ha transformado sus vidas. Bendito sea el Señor. Es algo tremendo el poder que tiene el mensaje de Dios de cambiar vidas, de transformar vidas, de cambiar situaciones. Es algo maravilloso, ¿no? Podemos ver siglos después en Pentecostés, lo estamos viendo también por la mañana, ¿no? En Hechos capítulo 2, cómo sucedió algo tremendo, ¿no? En Pentecostés, ¿no? Cuando lo que llamamos el principio de la iglesia primitiva, ¿no? Cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para la gente que estaba en Jerusalén, mucha gente que había venido a la fiesta, y él predicó la palabra de Dios de forma que mucha gente se convirtieron en masa, pero miles de personas. Y lo mismo que en Nínive. 800 años después podemos ver cómo Dios, después de la predicación de la palabra, muchísima gente recibe el mensaje como de parte de Dios, ¿no? Y mucha gente es transformada por la palabra de Dios. Se nos habla de que el mensaje le llegó incluso al rey de Nínive, ¿no? Bueno, no se sabe exactamente quién era el rey, ¿no? Hay varios, según los comentaristas, pues podría ser Asuradán III, que reinó de los años 772 a 755, o Asurnirani, que reinó 754-745, o Tiglat-Pileser III, que reinó durante el siglo VIII, no se sabe exactamente. Pero bueno, esto creo que no es importante. Lo importante es el hecho de lo que este hombre hizo. Le llegó la noticia
Y aquí tenemos una simetría entre 4 frases que corresponden a 2 ideas. Mira, dice que se levantó de su trono para sentarse sobre ceniza. Imaginaros, ¿no? Eso es una expresión de arrepentimiento. Se levantó de su trono para sentarse sobre ceniza y se despojó de sus ropas reales para vestirse de cilicio. El cilicio es un ropaje, unas prendas que hacían con piel de cabra, que bueno, eso seguramente te pondría la piel más roja que un tomate, ¿no? Porque era muy áspera. Ellos hacían esto cuando estaban de luto, ¿no? Como una forma de luto y en este caso de arrepentimiento de todo el mal que ellos habían hecho, ¿no? Fijaros cómo el rey, a pesar de su posición, se humilla delante de la palabra de Dios y empieza a dar ejemplo antes de decretar que el pueblo se humille también, en los versículos 7 al 10, ¿no? Que dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Fijaros, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto de los animales, ¿no? También, pues es una forma que ellos pues manifestaban su duelo, su luto, y dejaban. Esto no se hacía en Israel, esto se hacía en los asirios, lo hacían, y los pueblos paganos, ¿no? Hacían ayuno, se vestían de cilicio, se sentaban sobre ceniza, y el ayuno se lo hacían hacer hasta los animales, ¿no? No les daban comida. Y entonces, claro, los animales tenían hambre y bueno, empezaban las vacas a muer, pues las ovejas todas, pues imaginaros, ¿no? Animales que tienen hambre, pues estaban todos pues pidiendo comida, ¿no? Entonces, pero eso era una costumbre que tenían los asirios. Dice el versículo 9: ¿quién sabe si retorne y se arrepienta Elohim, Jehová, y apacigüe su ira y no perezcamos? O sea que ellos han recibido el mensaje de parte de Dios. El rey ha recibido el mensaje de parte de Dios. Y además, él sabe que no está condicionado por lo que van a hacer. Que Dios tiene poder para juzgarles por todo el mal que han hecho, por los exterminios, por todos los asesinatos, por todo el sufrimiento y las aniquilaciones que han cometido. ¿Quién sabe si retorne y se arrepienta Jehová y apacigüe su ira y no perezcamos? Y vio Jehová sus acciones, pues habían retornado de su camino malo. Se arrepintió Elohim del mal que había hecho, de haberles hecho, ¿no? Podemos ver esto aquí, ¿no? ¿Verdad? Como realmente Dios, al ver la actitud y el arrepentimiento, pues esto es una forma metafórica de hablar, ¿no? Como si Dios se arrepintiera de lo que Él había dicho. Es para que entendamos, ¿no?, el proceder de Dios. Dios no se arrepiente, Él es soberano, Él sabe todas las cosas, es omnisciente, omnipotente. Dios es misericordioso, Dios es poderoso y da oportunidades, ¿no? Pero aquí en el texto, nos dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió.
es esa forma metafórica de hablar, ¿no? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es la misma idea que tenía Jonás, ¿no? Dice, a ver si voy, les predico a los ninivitas, se arrepienten y Dios los perdona. Pues exactamente sucedió de esa forma. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y es el Dios de las segundas oportunidades, ¿verdad? ¿Quién sabe si Dios se arrepiente? La palabra es volverse, retornar, volverse. Si se arrepiente, ¿no? Volverse o convertirse es darse la vuelta o dar marcha atrás. Dios nos da marchas atrás en este sentido, ¿no? Pero es una forma metafórica de hablar, ¿no? Para que entendamos. Y arrepentirse con relación a Dios es pues, como dicen, ¿no? Un antropomorfismo, ¿no? Que tiene el sentido de cambiar de idea, de ceder, ¿no? Podríamos decir. El verbo arrepentirse aparece 2 veces en estos versículos. Y siempre referido a Dios, el verbo volverse aparece 4, ¿no? 2 con relación a los ninivitas y 2 con relación a Dios. Y es frecuente que en las Escrituras se refiere al juicio de Dios en términos de su ira, la ira de Dios que provoca juicio, ¿no? Y que a veces se expresa por medio de esta metáfora del fuego, ¿no? Esto ya lo hablamos en un mensaje anterior que titulamos Falla, Fuego y Coronavirus, ¿no? Ahí hablamos de esto. Pero, bueno, es un mensaje que lo podéis ver también en el canal de YouTube y en el Facebook. Ahora, el juicio final también es llamado el día de la ira de Dios, ¿no? El día de la ira de Dios. Dios va a hacer juicio. Dios va a juzgar. Y esto es algo que es una doctrina que está súper clara en la Biblia. Y Dios va a separar a aquellos que han recibido a Dios el mensaje de salvación de los que rechazan a Dios. Y la palabra de Dios dice que los que reciban a Jesucristo se salvarán, irán a vida eterna. Y los que le rechazan serán condenados, separados de Dios. La Biblia habla de el infierno como un lugar de castigo destinado para aquellos que rechazan a Dios. Y también habla del cielo como un lugar maravilloso de bendición, donde Dios está y donde Jesucristo ha ido a preparar un lugar para todos aquellos que le reciban, para todos aquellos que crean en su nombre y sean rescatados de Dios, ¿no? Para terminar, el versículo 10 dice: y mandó Jehová, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Y no lo hizo. La misericordia de Dios. Este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es verdad que va a haber un juicio, pero Dios nos está dando la oportunidad de salvarnos. Todos merecemos la muerte como el castigo por nuestro pecado.
Pero Dios nos ama tanto que nos quiere rescatar. Y Dios quiere salvarnos y quiere que estemos con Él para siempre, en un lugar maravilloso, donde no hay dolor, ni sufrimiento, ni enfermedades de ningún tipo, donde podemos desarrollarnos y servir a Dios. Pero para eso es necesario que aceptemos el mensaje de salvación. Es necesario dejar la maldad que hay en nuestra vida, el pecado. Tenemos que arrepentirnos y aceptar el mensaje de Jesucristo en la cruz. Él murió, Él se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros ahora tuviéramos la salvación y la vida eterna. Este es el mensaje que tenemos que llevar. Es un mensaje de amor y de esperanza. Pero es un mensaje que transforma vidas, que cambia vidas. La misericordia y el amor de Dios que no quiere que nadie se pierda. Dice la profecía que Jesús viene y viene a instalar su reino de una forma definitiva. Y no es que tarda, sino que está retrasando su venida porque quiere que muchos se salven, por amor. Y tú y yo somos los encargados de proclamar ese mensaje. En cierta forma, somos un poquito como Jonás. ¿Verdad? A veces también tenemos miedo, tenemos temores y tenemos prejuicios. Pero la palabra va a ser predicada en toda la tierra. Y dice que cuando Jesús venga, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda rodilla se doblará delante de Él. Lo que nos espera en el cielo es algo tremendo, algo maravilloso. Nos alienta a proclamar. Nos mueve a mostrar el amor de Dios. Nos mueve a hacer el bien a la gente que está a nuestro alrededor, a los que están más necesitados. Nos mueve a ser mejores personas, a ser compasivos. Nos mueve a ser honestos. Tenemos la capacitación del Espíritu Santo, tenemos los dones. Y esos dones no son para guardarlos en el cajón del escritorio, son para ponerlos al servicio de Dios. Cada uno el don que tenga. Y si no sabes cuál es el don que tú tienes, pues sirve y así lo descubrirás. Y tenemos que servir a Dios en primer lugar, a la Iglesia, a nuestros hermanos y también a la sociedad. Uno de los dones más preciosos, bueno, todos los dones son importantes, dice el apóstol, ¿verdad? Pero el don de evangelista es aquel que lleva las buenas noticias de salvación. Ojalá el Señor despierte ese deseo en nosotros, como lo hizo en Jonás. A veces, pues por medio de una tormenta. Pero si es para movernos a predicar la buena noticia de salvación, bienvenidos sea, hermanos. Aunque tengamos que sufrir un poco o mucho. Pero que el Señor nos mueva para llevar el mensaje de salvación. Porque lo importante, lo verdaderamente importante son las personas. Y es necesario que la gente escuche el mensaje de salvación para que conozcan al Señor, se arrepientan y acepten este sacrificio que Él hizo por nosotros y para que podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Bueno, muchas gracias por estar ahí y solamente pues convocaros al jueves a las 7:30 tenemos la reunión de Zoom. Ya os pasaremos los enlaces para que os podáis conectar y meditaremos sobre el devocional que seguramente mañana lo preparará Carolina, ¿no?
y pues lo tendremos para poder seguir meditando sobre estas cosas preciosas que Dios ha hecho y que sigue haciendo en nuestra vida. Pues que el Señor os bendiga, que tengáis muy buena semana, cuidaros, y nada, con el amor del Señor seguimos adelante sirviendo al Señor. Que los bendiga. Gracias.